Bueno, en este vídeo vamos a ver los fundamentos del equilibrio químico. En concreto, todas las ideas que hay que comprender y memorizar para poder resolver los problemas de equilibrio. Vamos a ir paso a paso. Lo primero que tenemos que saber es identificar cuándo un problema es de equilibrio y cuándo no lo es. Los problemas que no son de equilibrio se resuelven por estequiometría, es decir, por factores de conversión, partiendo del dato y llegando mediante los coeficientes de ajuste a los resultados que me pido. Los equilibrios, sin embargo, tienen otro modo de resolverse. ¿Qué tipo de equilibrios hay? Bueno, vamos a ir a ver el tema de equilibrio químico. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Pues en cuanto a las cosas que hay que tener en cuenta, primero es saber localizar el problema. O sea, cuáles son los problemas que yo voy a resolver como equilibrio químico. Aquellos problemas en los que yo en lugar de una sola flecha voy a poner dos. Pues por un lado me encuentro equilibrios homogéneos, en los que todas las especies están en el mismo estado de agregación, o acuosos o gases, que son los que realmente intervienen en el equilibrio. Ya sabemos que ni los sólidos ni los líquidos puros. O bien equilibrios heterogéneos, en el que no todas las especies están en el mismo estado de agregación. Aparece algún sólido o algún líquido que yo voy a descartar y que no voy a tener en cuenta desde el punto de vista del equilibrio. Lo voy a tener que resolver luego, como siempre, por estequiometría. Además, hay otros problemas que incluyen también los planteamientos del equilibrio, pero que corresponden a otros temas, que son los equilibrios de solubilidad-precipitación, o sea, disolver y formar el sólido a partir de los iones, y los equilibrios ácido-base. En estos problemas hay que diferenciar siempre dos momentos. O sea, no es un problema que empieces con un dato, como pasa en la estequiometría, y vayas a lo que te preguntan, sino que tenemos que separar un momento inicial, que es cuando empieza la reacción, lo que echamos en el bote, del momento de equilibrio, que es el momento final. El equilibrio, a diferencia del final en un problema de estequiometría donde solo hay una flecha, es un momento en el que la reacción se sigue dando. Lo que ocurre es que se sigue dando a la misma velocidad en ambos sentidos, en el sentido directo y en el sentido inverso. Entonces parece que la reacción se ha parado, pero realmente se sigue dando. Eso hace pues que tenga unas magnitudes propias que son la K sub P, constante de presiones, la K sub C, constante de concentraciones, y el grado de disociación. En los otros temas de solubilidad y de ácido base que hemos visto, estas constantes son constantes de tipo K sub C, y tenemos la K sub A para los ácidos, la K sub B para las bases, la K sub water en el caso del agua y la KPS en el caso de los problemas de solubilidad. Pero realmente serían o bien constantes de presiones para los gases, solo para los gases, y las constantes de concentraciones K sub C, que se puede aplicar en los gases, pero también en las disoluciones. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es lo que hemos visto, analizar o hacer una foto a partir del enunciado de qué pasa en el momento inicial y en el momento de equilibrio, y anotar todos los valores de datos que me dan tanto de uno como de otro, incluso aquellas cosas que me piden. Es importante, por tanto, anotar los datos por separado. Anotar por separado el momento inicial del momento de equilibrio, que es el momento final al que tenemos que llegar. También es importante tomar la decisión sobre en qué unidad haremos la tabla. En función de la unidad en la que la hagamos, el problema será más corto o más largo. Bueno, una vez que hemos tomado las pistas, digamos, para tomar una buena decisión sobre en qué unidad haremos la tabla, están en los datos. Es bueno mirar en el equilibrio para ver qué dato me dan o incluso qué dato me piden. Ten en cuenta que para calcular la X, que va a ser la incógnita de nuestros problemas, la ecuación la vamos a hacer en función de los datos que obtenemos del equilibrio, ¿vale? Entonces esa es una pista buena, intenta tender a hacerlo en función de lo que me preguntan del equilibrio. Recordamos que los tres pivotes sobre los que nos vamos a mover, las tres unidades, son los moles, las presiones y las concentraciones, y que se pueden cambiar unas por otras. Los moles se pueden cambiar en presiones por P por V igual a nRT, los moles en concentraciones por concentración igual
a N por R por T, y las presiones en concentraciones, simplemente convirtiendo la ecuación de P por V igual a nRT en P es igual a C por R por T. Con lo cual, tenemos ecuaciones para cambiar una cosa en otra, ¿vale? Bueno, una vez que ya tenemos decidida la unidad, nos vamos al tema de la tabla. Tenemos que hacer una tablita. Arriba pondremos la reacción química. En la esquinita delante de la reacción química colocaremos la unidad en la que vamos a realizar la reacción, el estudio, y después en la primera fila vamos a introducir los datos iniciales. Ojo, porque estos datos iniciales tienen que estar en la unidad con la que vamos a trabajar. Para convertir el dato que me da el problema en la unidad que quiero trabajar, pues están estas ecuaciones. La segunda y la tercera fila se van a reaccionar sabiendo que en la segunda fila lo que reacciona es X por cada uno de los moles. Y por último, sabemos que en los productos se suma lo que había, que normalmente no hay nada, más la X, y en los reactivos se resta lo que había inicialmente menos lo que va a reaccionar. Después, lo último que haremos será calcular la X a partir de lo que nos pide el problema. Este es un ejemplo de tabla. Esta tabla se puede hacer en presiones, en moles o en concentraciones. En este caso, hemos decidido hacerla en concentraciones. ¿Vale? Hemos escogido la tercera posibilidad, la segunda posibilidad. Entonces, yo miro los datos del problema y aquí tengo pues, las concentraciones iniciales que me las darían. Si no me las dan, si al final lo que yo tengo que calcular es la cantidad inicial, pues simplemente en lugar de poner un número, pues pongo C sub 0, pero trabajo igualmente. Como sabemos que X es lo que reacciona por mol, pues pondríamos X, 3X, 2X. La X multiplicada siempre por el coeficiente de ajuste. Y en el equilibrio, como normalmente cuando la reacción empieza, la reacción va hacia allá, pues lo que haremos será restar en los reactivos y sumar en los productos. Entonces, en este caso, C sub 0 menos X, C sub 0, 1 menos X, C sub 0, 2 menos 3X. Y aquí, como hay 0, pues sería 0 más 2X, 2X. Una vez que tengo esto, si esta tabla está hecha en concentraciones, tengo que mirar qué datos de equilibrio me dan. ¿Qué cosas me pueden dar? Pues me pueden dar la K sub P. Y entonces yo pondría la fórmula de la K sub P. Claro que si me hubieran dado la K sub P, quizá la mejor opción habría sido hacer la tabla en presiones. En este caso, estaría bien que me dieran la K sub C. Entonces yo sustituiría en la fórmula de la K sub C, que ya sabemos que arriba las constantes siempre tienen los productos, abajo los reactivos de la reacción tal y como está escrita, y el exponente de las concentraciones siempre es el coeficiente que llevan delante. Con lo cual tenemos pues esta expresión de aquí y después sacaríamos el valor que fuera. No debemos olvidar la relación entre K sub C y K sub P, porque si en este problema me hubiesen dado la K sub P y yo he hecho la tabla en concentraciones, pues siempre tengo la posibilidad de calcular la K sub C a partir de esta relación. El incremento de N es la variación de los moles de gas, solo de gas, de la reacción tal y como está escrita. En este caso tenemos 2 en los productos y en los reactivos 3 más 1, 4. Luego el incremento de X aquí sería menos 2. Y eso nos permitiría pues, calcular el incremento de N. ¿Qué otra cosa me pueden dar? Pues me pueden dar también el grado de disociación. Y esto me puede servir también para calcular problemas. El grado de disociación siempre se obtiene calculando la fila 2, el cociente, entre la fila 2 y la fila 1. Si me lo dan en tanto por ciento, pues fila 2 entre fila 1 y por 100. ¿Cuál es la fila 2? Pues la fila 2, siempre en los grados de disociación me refiero a los reactivos, es este 2X. Y la fila 1, pues es lo que hay inicialmente. Este cociente se puede hacer igual en moles, en concentraciones o en presiones, ¿vale? La disociación siempre en química se refiere a la ruptura y siempre es en referencia al reactivo. No tengo que mirar aquí en los productos, no, siempre al reactivo. Y con esto
pues podré sacar el valor de la x, y una vez que he obtenido el valor de la x, el problema está casi hecho. Ya después de jugar con las fórmulas que conocemos a obtener lo que me pide cada problema. Esta generalidad es aplicada al concepto de equilibrio, ¿vale? Después ya iremos viendo en los problemas algunas situaciones particulares, pero todos los equilibrios seguirían este procedimiento.